Bueno, empezamos. Hola Álvaro, muchísimas Álvaro. gracias por conversar con nosotros. La idea es no quitarte mucho tiempo, pero queríamos conocer un poco tu trayectoria y un poco también la campaña. Sabemos que vas para el Senado por Cusco y entonces un poco que nos vayas contando cómo va, cuáles son las principales propuestas y nada. La idea es que sea un poco un tipo charla, ¿no? Yo soy Alfonso Bermejo, me acompaña acá Diego Treyes, que se presenta ahora. Bueno, igual lo conocen todos, ¿no? No, no. Álvaro, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues muy contento de tener esta charla contigo. Lo primero que queremos saber es tu número, a qué postulas y evidentemente por venceremos las tres hojas de coca, ¿no? ¿Cuál es este número? Bien, bueno, mi nombre es Álvaro Campana Ocampo, nací en Cusco hace casi 50 años. He sido secretario general del Nuevo Perú durante 5 años aproximadamente, militado desde los 17 años en distintos esfuerzos de unificación y de construcción de proyecto político de izquierda en el Perú. Luché contra la dictadura en los años 90, soy historiador de formación. He trabajado temas vinculados al ordenamiento territorial, a la descentralización, sobre todo. Muy interesado también en la educación popular. Y bueno, eso, he hecho un montón de cosas, pero ahora decidí involucrarme más en la dimensión electoral de la política, porque sobre todo he sido un militante de partido, diría yo, pero ya tocaba entrar a esta batalla, ¿no? Un momento bien complicado, la verdad, bastante complicado para el país. Así que lo hago por mi tierra, por el Cusco, ¿no? Estoy ya hace unos años acá retomando porque he estado viajando mucho, he estado por varios lados, Lima, fuera del país. Bueno, todos estos años de militancia como secretario general estuve sobre todo en Lima. Y ahora construyendo el partido aquí en el Cusco, ya enfrentando este desafío que es el desafío electoral, ¿no? Como candidato al Senado, con el número uno. Ahora pues hay senadores que se eligen a nivel nacional, en mi caso se elige a nivel regional, entonces voy a disputar con candidatos de 36 organizaciones, multiplicados por dos, porque son hombre y mujer, este único espacio que tiene para la representación del Cusco en el Senado, ¿no? Eso, Ok, no, muy no sé bien. qué más les puedo contar. No, 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 está bien. Al Senado, con Cusco Chévere. Regional, número uno, por venceremos. La pregunta clásica es, ¿por qué debemos votar por ti? ¿Cuál es tu propuesta, no, más representativa para los peruanos y las peruanas? Bueno, yo diría, y lo he dicho en varios debates, que este no es un voto solo para personas, porque he visto en los debates en los que me he encontrado aquí en el Cusco, en los distintos espacios, gente bien interesante, bien intencionada, con incluso muy buenas propuestas. Pero la pregunta es, ¿a qué proyectos responden? ¿A qué apuesta colectiva están respondiendo? ¿A qué tipo de proyecto, no? Y ahí es donde yo veo, para empezar, una diferencia muy importante. Yo voy como candidato de una alianza que tiene una propuesta de 31 puntos de gobierno que mantiene la idea de que la única opción para cambiar las cosas en el país es la salida, es una salida, como le hemos denominado a lo largo de todos estos años en el Nuevo Perú, democrática, popular y constituyente. Estamos en un escenario en el cual una coalición mafiosa, autoritaria y reaccionaria controla el poder. Ha creado un espacio como el Senado, que es un espacio todopoderoso, como bien sabemos, que no se puede cerrar y que tiene una serie de atribuciones que lo convierte en un espacio todopoderoso a donde aspiran a llegar quienes hoy son parte de esa coalición para reelegirse, para atornillarse en el poder. Y bueno, hay que salir al frente, entrar a disputar también ese espacio y impulsar lo que nosotros estamos considerando es fundamental, ¿no? Esa salida constituyente frente a otras opciones que, por ejemplo, se niegan a la posibilidad de un cambio constitucional o quienes creen que este es un asunto solamente de buen gobierno.
Yo no considero eso, creo que hay un problema estructural. ¿Y por qué votarían por mí? Bueno, soy una persona que está hace muchos años en esta pelea, no soy nuevo en esto, he sido parte de luchas, una de ellas contra el Fujimorismo, me considero parte de la generación que derrotó el Fujimorismo, pero o cuyas aspiraciones, digamos, expectativas, han sido frustradas a lo largo de todos estos años, ¿no? Yo ayer estuve en un evento de jóvenes, aquí, organizaciones de jóvenes, y interesante evento con representantes de distintas provincias del Cusco, y me ponía a pensar en eso, ¿no? En que, ¿por qué tendrían que votar por una opción como la nuestra? Eh, a final tras la derrota del Fujimorismo, se supone que empezamos una transición a la democracia, un momento de expectativa frente al futuro, esperábamos poder construir un país diferente y eso implicaba, para empezar, algo que terminó frustrándose, la posibilidad de un nuevo pacto social, que como bien sabemos al final terminó reducido a quitar la firma del dictador de la Constitución y a introducirle un capítulo o artículos vinculados al tema de la descentralización, ¿no? Esa fue como la principal reforma. Entonces, finalmente se frustra la posibilidad de un nuevo pacto social que hubiera sido saludable y que hoy podría compararse, digamos, esta apuesta, esta salida a algunas candidaturas que se dicen de izquierda, ¿no? O sea, se niegan a jugársela por una salida constituyente y yo creo que con eso vamos a una nueva frustración de la posibilidad de un cambio de fondo en el país, en medio de una crisis de régimen brutal y en un escenario también completamente distinto, algo distinto, mejor dicho, al que tuvimos en los noventas, ¿no? En ese momento había una apuesta democrática, eh, no, digamos, por ejemplo, los Estados Unidos, en la OEA, ¿no? Teníamos ese marco de transición a la democracia, una valoración de lo que eran las transiciones a la democracia. Hoy no existe eso, ¿no? No existe para nada eso. Bueno, esa es un tema. Otra frustración que yo pensaba era el de la Comisión de la Verdad, la posibilidad de una reconciliación sobre la base de la justicia, la verdad, ¿no? Y que hoy y que fue frustrada, ha sido atacada permanentemente. Ahora tenemos discursos que atacan a los derechos humanos, a nuestra permanencia en la Corte Interamericana, pero no solo eso, hemos vivido una matanza, una masacre, ¿no? Asesinatos de compatriotas nuestros que salieron a defender su voto. Y eso apunta a quedar impune. Pero no solo eso, además se está buscando la impunidad también de los militares que participaron de asesinatos, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los años 90. Entonces tenemos otra frustración más. Pienso en la descentralización, otra frustración, una descentralización limitada que realmente no ha conseguido sus objetivos, que ha sido desarmada en el camino además, ¿no? Que ha limitado los espacios de participación, que no ha generado realmente una descentralización del poder, teniendo las consecuencias que tenemos ahora. El país no solamente tiene grandes desigualdades sociales, económicas, sino territoriales. Y eso de alguna forma está expresado en el sur del Perú, donde varios de estos problemas y males se concentran y no han tenido una respuesta, no han tenido una respuesta y también acompañado todo esto de estafas o de traiciones, por ejemplo, respecto del gasoducto del sur, que hubiera sido algo tan importante en todos estos años, y ya vemos que han pasado muchos años y el Cusco y el sur del Perú no gozan de lo que podría implicar el uso de un recurso tan estratégico como el del gas. Hoy asistimos nuevamente a un momento en el que se buscan adendas, en un momento en el que se quiere evitar que se haga se concrete este proyecto. Y recorriendo la región, encontramos pues un estado que no es un estado en abstracto, no es un estado neutral, es un estado neoliberal construido a lo largo de todos estos años que no tiene la capacidad de resolver los problemas de la gente. Tenemos hospitales paralizados, tenemos presas de agua paralizadas, un desorden urbano brutal, el abandono de nuestro patrimonio que además busca ser privatizado. Entonces, me pregunto, y eso es lo que yo le planteo a la gente, a la ciudadanía, eh,
remozando esto, poniéndole parchecitos o pretendiendo que vamos a tener un mejor gobierno para mejorar esto, ¿van a cambiar las cosas realmente? ¿O realmente hay un problema más de fondo o hay problemas más de fondo, problemas estructurales? Y recorriendo la región, nos encontramos que efectivamente el tema del gasoducto está vinculado al tema constitucional. La posibilidad de generar fondos para los cafetaleros tiene que ver con la Constitución también, ¿no? Con mecanismos que la Constitución impide que puedan desarrollarse. Y así podríamos encontrar una serie de elementos que nos llevan a pensar, pues, que el tema de la Constitución no es un tema lejano, no es un tema abstracto, no es un tema alejado de de las necesidades urgentes y cotidianas de la ciudadanía. Entonces, podemos estar entrando a una nueva estafa, a un nuevo momento en el que se postergue el necesario cambio que el país necesita, o aún peor, que gane la ultraderecha o que gane una opción que lo que busca y nos plantea es gestionar esto y nos frustraremos nuevamente, ¿no? Y creo que el Por progresismo qué sucede tenía... esto, Álvaro? ¿Por qué? Discúlpame que te interrumpa, pero me gustaría profundizar Sí, aquí. claro. Una de las cosas que me ha ocurrido desde la red, ¿no? Desde mi página, es que cada vez que pongo de ejemplo a Colombia, cómo estuvieron en una situación dura, difícil, y pese a que Petro ya tenía experiencia gobernando, el pueblo logró unirse, sacó adelante esa candidatura y ahora Colombia está en una posición envidiable, ¿no? No solo económica, sino muy probablemente han ganado las elecciones parlamentarias y muy probablemente ganen el gobierno, con lo cual sería una continuidad de Iván Cepeda, que es de alguna manera el sucesor de Petro. No hay más reacciones de los trolls que cuando yo hablo de Colombia. Y creo que es por algo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué crees que eso no? Yo creo que el país está en una situación desesperada, una situación calamitosa por todo lo que has dicho. Una de las respuestas sería ir e impulsar una reforma constitucional, ¿verdad? Pero ¿por qué razón, lo que te quiero preguntar, crees que los peruanos no conseguimos unirnos y pensar que para salir de esto tenemos que, pues, votar por la única opción que quiera cambiar radicalmente todo? ¿Por qué no nos unimos? Bueno, venimos de frustraciones de intentos unitarios desde el Frente Amplio, que fue una gran ocasión perdida, desperdiciada, con una bancada importante el año 2016, que podría haber impulsado una salida distinta en un momento crítico, ¿no? Como bien sabemos, donde se evidenció la disfuncionalidad del sistema político que teníamos en el Perú, en esta confrontación entre el Ejecutivo, el Legislativo, estos escándalos de corrupción, eran un escenario perfecto para posicionar una salida de cambio con una bancada fuerte. Pero en ese contexto primaron los apetitos particulares de una izquierda con dificultades para, para unirse, ¿no? Para mirar más allá, para tener un horizonte, lamentablemente, y una ceguera sobre la necesidad de un cambio constitucional. Y se frustró la experiencia del Frente Amplio. Luego entramos a la experiencia Juntos por el Perú, igual, ¿no? El señor que ahora se disfraza con el sombrero de Pedro Castillo, en realidad es un vil estafador, hay que decirlo claramente, ¿no? Y ahora pretende estafar nuevamente a la ciudadanía utilizando a Pedro Castillo. Nuevamente, con Castillo creo, se crearon condiciones también para la posibilidad de generar un polo unitario, ¿no? Que empujara esta salida. Pero esta frustración de esta posibilidad yo creo que la estamos pagando ahora, ¿no? Cuando no logras hacer un cambio de fondo, cuando se espera ese cambio de fondo, pues lo que viene es una contrarreforma, una contraofensiva, que es la que hemos vivido en los últimos años, a partir de la asunción del poder de Dina Boluarte y de los que vienen después. Y la izquierda nuevamente ha sido incapaz de plantearse la posibilidad de unirse, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con las limitaciones de nuestros propios liderazgos para empezar, eh, no sé, bueno, muchos pueden tener una buena opinión de López Chao, pero la verdad es que me parece totalmente inconsistente. eh, y es como que el progresismo siempre está tratando de levantar ídolos de barro y no se decide a avanzar a una salida ya definitiva, ¿no? Renunciando posiblemente o siendo generosos para poder gestar pues un proceso más amplio. Y eso nos está llevando a ir a unas elecciones divididos, ¿no? Estamos yendo divididos
y eso nos imposibilita gestar una salida diferente, ¿no? No hay un liderazgo tampoco que pueda, en este momento, por lo menos en el escenario electoral, que haya podido generar un polo, ¿no? Y bueno, el comportamiento también de Perú Libre, por supuesto, que sigue ahí en la cancha, ¿no? Disfrazándose de izquierda, como cuando bien sabemos que ha hecho parte de esta coalición, que es responsable de la frustración de lo que ha sido el gobierno de Castillo, que ha tenido también demasiadas limitaciones, ¿no? Entonces nos ha encontrado en un momento en el que yo diría, tenemos condiciones de plantear un cambio de fondo y sin embargo, o sea, las condiciones objetivas están dadas, pero las condiciones subjetivas no están dadas. No hemos logrado, ¿no? Construir un polo de, digamos, transformador, radical, ¿no? Constituyente, eh, Pero que tú, podría haber gestado esta alternativa. Vemos las últimas encuestas o encuestas que circulan por ahí y la demanda de una nueva constitución sigue sobre la mesa. Hay ujú, sectores importantes que siguen. La encuesta CELAC, si no me equivoco, por ejemplo, nos plantea que hay un importante sector de la ciudadanía que quiere o cambios parciales o cambios totales a la constitución. Sin embargo, los actores políticos se niegan a plantearse este tema. La mayoría, incluso ahora Nación, donde tengo yo muchos amigos, que están convencidos de la necesidad de una salida constituyente. Pero al final lo que prima es ver cómo agarro mi curul, cómo llego al poder como sea, y ahí veremos qué pasa, ¿no? O sea, hay una irresponsabilidad también, creo, ya de la propia izquierda para poder abrir esta salida, y lo que estamos teniendo como resultado es que más bien, al parecer, van a ser las fuerzas reaccionarias, mafiosas que controlan hoy el Congreso, las que van a seguir en el poder. Esa es mm. una posibilidad muy Pero, grande, ¿no? ¿qué estamos haciendo? A ver, porque yo entiendo que un poco también lo que planteaba Diego es, en el escenario en América Latina, tú ves a AMLO cuando ganó con una propuesta en México totalmente rompía con lo que había, ¿no? Con el pacto PAN-PRI. Sucedía un poco lo mismo con Lula, ¿no? Que llegó a romper un poco los espacios que ya existían, la socialdemocracia, pero nunca ganó. O sea, los gobiernos que aún persisten en América Latina de izquierda fueron rupturistas. No hay ninguno que planteó, cuando entró Arce, Bori, que tiene mala figura, que puede ser un poco López Chao, sí que no, tratan del diálogo, pero no van hacia la raíz de los problemas, no han tenido éxito. Pero ¿por qué en Perú, con la necesidad que hay, o como se reflejan por lo menos en las encuestas, con un cambio de constitución que lo cambie todo, con reglas del juego totalmente distintas, ¿por qué consideras que la ciudadanía todavía se plantea, según las encuestas hasta ahora, ir por alguien o votar por alguien que más bien te dice, bueno, vamos a ver qué va a ir pasando, si podemos cambiar algo, pues cambiamos algo? Es un poco desmoralizar, o sea, que la ciudadanía está desmoralizada y decir, bueno, primero vayamos a lo que tenemos, aunque no cambiemos nada, siempre va a ser mejor que los otros, pero sabemos que no vamos a cambiar nada. Eh, Hemos vivido varias frustraciones, ¿no? Pensemos desde, no, ni siquiera Humala, desde Toledo. La gente cuando elige a Toledo tenía alguna expectativa de cambios. Alan García luego nos estafó con el cambio responsable para evitar el triunfo de Humala. Humala venía como una fuerza muy grande, importante, con un caudal importante. Otra traición. El Frente Amplio fue un esfuerzo que vino desde la izquierda principalmente, una gran posibilidad, frustrada la experiencia. Terminamos con Pedro Castillo, ¿no? Que sabemos cómo termina. Frus- ¿Qué podría esperar la gente ahora después de todas estas frustraciones? Hay un eh, hay una gran desafección frente a la política. Tenemos, como bien sabemos, un 40 o 30% de la población que entre no sabe, no opina o no quiere, no va a votar por ninguno, que no toma ninguna, no está tomando partido por ninguna opción. Esa es la situación en la que nos encontramos. Yo lo describía en el caso nuestro como, bueno, el 2016 vivimos una especie de gran ola, ¿no? Que nos dio la posibilidad de ser gobierno, de empujar lo que estamos planteando. Luego vino con Castillo una olita, ¿no? Y también, o sea, para nosotros digo, ¿no? Logramos tener una representación parlamentaria y ahora estamos
contra la ola. Esa es la realidad, ¿no? Se ha ido desgastando una apuesta como la nuestra, y van ganando pues las que logran tener más aparato, eso lo vemos, o sea, la gente vota por quien pinta más paredes, lamentablemente pesa eso. En el caso de Acuña, sabemos los estropicios que está haciendo en el gobierno y sin embargo entre los jóvenes se hace popular porque echa mano de influencers que tienen, en fin, una audiencia juvenil, pero la gran mayoría de la ciudadanía también simplemente ya se siente frustrada, no cree que haya la posibilidad de un cambio. Mm, Entonces, en ese contexto nos encontramos nosotros. La gente, no sé, tiene una gran confusión también. O sea, si tú miras la cédula de votación es absolutamente confusa. Y sin eso duda. contribuye también a este régimen, ¿no? 36, muchas opciones. Vamos a votar por candidato a la presidencia, Senado a nivel nacional, Senado regional, diputados, Parlamento andino. Para la gente eso es un enredo total y no tiene las más mínimas ganas de desbrozar eso y ver por dónde está la mejor opción o de discutirlo. Ya no le cree a nadie, así de simple. Nosotros caminando por las calles, porque sí nos atrevemos a caminar por las calles, a hablar con la gente, a hacer diálogos como candidato para que también conozcan nuestra propuesta. Todos te dicen, mira, por ejemplo, nosotros votamos por el señor, a ver, estando en el mercado de Huancar, un mercado tan importante de productores agrarios acá en el Cusco. Votamos por Werner Salcedo porque él se comprometió a garantizar que el mercado iba a continuar, que se iba a potenciar. ¿Qué hizo el señor Werner Salcedo? Desalojó, utilizando un sector de construcción civil como masa de maniobra, a los productores que vendían en el mercado de Huancar. Cuando tú vas a hablar con la gente, dice, mira, nos prometieron esto y nos dieron esto. Así de concreto. Entonces, o cuando ven a otros representantes del Cusco, dicen, bueno, se fueron a hacer su vida en Lima, ¿no? Ni siquiera después de electos nos respondieron, nunca nos dieron una reunión, trabajamos para ellos. ¿Para qué? ¿No? Y nosotros de alguna forma terminamos como heredando todo eso, ¿no? El descrédito, el desgano, de la ciudadanía, ¿no? El desinterés que hay frente a la política por estas razones, por estas circunstancias, ¿no? Entonces, pero eso hay que revertirlo, tenemos que insistir, ¿no? Y ahí, bueno, logramos, a pesar de todo, que la gente nos escuche, que nos diga, ojalá no nos traiciones, ojalá tú no hagas lo mismo que han hecho los otros, te deseo lo mejor, pero por favor no te olvides de nosotros. Son cosas que escuchamos todo el tiempo de la ciudadanía, ¿no? En general. Y bueno, acá también yo creo se van generando como globos de ensayo, ¿no? Ha habido todo un operativo tanto de la ultraderecha como de sectores progresistas para levantar la candidatura de López Chao. Yo veo eso, la República se la ha jugado por López Chao, es evidente, ¿no? Ha generado toda esta sensación de multitud en Puno, ¿no? Que nuestros mismos, que mucha gente cuestiona ha sido real, pero así funciona. La política de hoy son las percepciones. Entonces va ganando y yo creo que en el caso de Venceremos sí hemos cometido algunos errores estratégicos, pero todavía estamos a tiempo de ver cómo disputamos este sector descreído o que todavía no ha definido su voto porque, bueno, no encuentra. Ahora, conocen muy poco a los candidatos. La ciudadanía conoce muy poco a los candidatos. De Y ahí, dime una cosa, Álvaro. sí. Aprovecho para hacerte una pregunta rápidamente. Cristian Valencia nos dejó esta pregunta. Son las personas que nos pidieron preguntarte. Es conciso, ¿ah? La pregunta es, ¿por qué no se unió lo que es Venceremos ahora con JPP? Si hubiera sido una posibilidad de agarrar el voto castillista. ¿Qué pasó? Porque en los planes de Roberto Sánchez nunca estuvo la unidad con Venceremos. Nunca estuvo en su. Él es un señor que es dueño de un partido que se ha robado, hace y deshace de ese partido y lo que ha buscado es, desde que, gracias a nosotros, a nuestra lealtad,
pudo ingresar al círculo de Pedro Castillo y haberse prendido como una garrapata de Pedro Castillo, ¿no? Porque eso es lo que hizo y lo que sigue haciendo, es una garrapata de Pedro Castillo. Lo que busca es, pues, en su apuesta, ¿no? Mínimo, pasar la valla, tener una bancada, como lo hizo el 2021, valgan verdades, ¿no? Hizo exactamente lo mismo con nosotros. Él lo que hizo fue buscar subirse a la ola de Vero, ¿no? Que él consideraba tenía opciones, y buscar tener una bancadita y seguir reproduciendo su poder. Bueno, lo mismo está haciendo ahora, exactamente lo mismo, solamente que está capitalizando, buscando capitalizar esto que ha conseguido con Castillo, ¿no? Es ponerse como el representante de Castillo. Hay que decirlo, sectores de APU, que se supone es un partido vinculado a Castillo directamente, han renunciado a JP, no están en JP, ahora están en Venceremos. Claro, menguados, divididos, con dificultades, pero se han venido a Venceremos. Eso es una evidencia de lo que estoy diciendo. Este señor ha hecho y deshecho con Juntos por el Perú como le ha dado la gana, y esa era siempre su apuesta, ¿no? Y ahora usa el sombrerito, busca capitalizar, como digo, el voto castillista, pero esa siempre fue su apuesta, nunca fue una apuesta unitaria, ni mucho menos, ¿no? Ujú. En cuanto a López Chau, Alfonso, te estoy dejando sin preguntas, hermano. Dale, dale, dale. En cuanto a López Chau, una cosa que me llama la atención, hice un post preguntando quién dentro de las listas del Congreso, aparte de las tres congresistas que venían bueno, de la izquierda, que son de izquierda y que venían de la experiencia anterior, qué otros congresistas pues son identificados con la izquierda. Y les costó mucho a todo el mundo, En el, contactaron conmigo, me dijeron de todo, ¿no? Dentro de esto, pero no me lograron responder, ¿no? Y una de las cosas que me sorprende a mí es pensando en que con los cambios que se ha hecho, el Senado va a tener, bueno, el Senado, el Congreso va a tener mucha fuerza, mucho poder. Y si es que López Chau, pues consigue pasar a segunda vuelta, eh, probablemente tenga muchos congresistas, no necesariamente que están vinculados o interesados en estas propuestas de cambio, ¿no? ¿Tú cómo ves un poco la situación ahora respecto a lo del Senado y a lo que acabo de decir? Ujú. Bueno, en el caso de López Chau, en cuanto al Cusco, sí hay una presencia de la izquierda importante, pero no en el Senado, principalmente en la Cámara de Diputados, ¿no? Compañeros nuestros que han sido parte de nuestro camino igual, decidieron apostar por López Chau porque, bueno, les daba la oportunidad de ser más protagonistas. Ellos siempre nos fustigaron desde la izquierda, no entraron al Nuevo Perú porque ellos eran más radicales que nosotros siempre y terminan con López Chau, ¿no? Es una cosa paradójica. Bueno, ellos siguen siendo compañeros, tendrán sus razones seguramente, pero me parece que hay mucho de eso también, ¿no? Es la oportunidad de ver que López Chao podría tener más opciones y bueno, se meten ahí, ¿no? Pero digamos, en términos programáticos, ¿no? Definitivamente eh, en- deberían estar con nosotros y no en esa orilla, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver. Y lo que viene sobre el Senado, bueno, no sé si López Chao pase a la segunda vuelta. No conozco mucho de su lista parlamentaria, honestamente, a nivel de Senado. Aquí, por lo menos, yo te diría, no hay una representación de izquierda. Eh, entonces, o no hay una representación claramente programática, con claridad política, yo lo he visto así. Ellos también han estado reclutando gente, ¿no? Que, bueno, también puede tener cuestionamientos, se le puede hacer muchos cuestionamientos, pero finalmente creo que no nos están garantizando tampoco nada. No nos están garantizando nada. Y bueno, es difícil garantizarse cosas, hay que decirlo también claramente, ¿no? Nosotros apostamos, por ejemplo, por alguien que no, yo no tengo ningún problema personal como Ruth Luque, ¿no? Ruth Luque fue parte de nuestra comisión política. En esa calidad es que incluso promovimos su candidatura en el Cusco y a los 6 meses se fue del Nuevo Perú. Entonces, la pregunta es, ¿qué te garantiza, ¿no? La lealtad de
de estos políticos a un proyecto colectivo? Esa es la gran pregunta. Y creo que en el caso de López Chau veo eso, gente que se ha subido a un carro que considera ganador y que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque sinceramente, escuchando al señor López Chau, no encuentro consistencia, ¿no? Yo sí esperaba encontrar más consistencia, honestamente. Ha dicho muy poco aquí en el Cusco sobre el gasoducto del sur. Ahora hay un sector, por ejemplo, de construcción civil que está en la alianza, ¿no? Con López Chau, que se le ha jugado por López Chau. Está ahí Villanueva, ¿no? Dirigente de construcción civil, vinculado al Partido Comunista, y está movilizando a todas las bases, en todas las regiones. Esa es una, digamos, es parte de su maquinaria electoral, ¿no? Pero ¿cuán convencidos están estos sectores de que López Chao pueda representar realmente una opción de cambio? Eso es algo que habría que preguntarnos, ¿no? Y que les pregunto a nuestros compañeros de construcción civil del Partido Comunista, ¿no? Bueno, pueden haber diferencias tácticas, yo creo también, ¿no? No es un problema moral, ¿no? Es Mm. decir, quienes consideran que la lucha principal ahorita es contra el pacto mafioso y hay que unir a todas las fuerzas democráticas, progresistas y derrotar al pacto mafioso. Pero esa película ya la hemos visto, ¿no? Eso no nos va a garantizar necesariamente un cambio de fondo. Y lo que nos debería garantizar un cambio de fondo es unir a todas las fuerzas que realmente estamos convencidas de un nuevo pacto social. Y en el sector de López Chao hay varios compañeros, compañeras que están convencidas de eso, pero bueno, terminan jugando para una opción que no creo que esté en esa apuesta táctica, ¿no? Como la que nosotros estamos representando. Yo Eso. quería hacer unas consultitas, Álvaro. Además de la nueva constitución o el nuevo pacto social, a nivel regional yo he visto que estás mucho en el tema de propuestas con el tema del gasoducto. Después hubo ahora creo que se diluyó un poco, pero el tema, por ejemplo, del tren a Machu Picchu y el monopolio que tiene, el monopolio privado que tiene López Aliaga. Inclusive hubo, creo que fue el año pasado, ¿no? Un conflicto inclusive con el hotel que está ahí en Machu Picchu, que también es de, creo que de López Aliaga, acabó la concesión. ¿Qué planteas vos en esos escenarios? O estos temas, a nivel regional, ¿qué es lo que estás planteando tú dentro de tus A propuestas? ver, a nivel regional, para mí una prioridad es todo lo vinculado al sector agrario, la pequeña agricultura y todo lo relacionado a la seguridad alimentaria y todo lo que puede derivar a partir de ello en términos de industrialización, cuidado, ¿no? A ver, creo que hay una emergencia alimentaria en el Cusco, altos niveles de desnutrición, de anemia, ¿no? Que no deberían existir. Y creo que en el Cusco y en el Perú en general deberíamos gestar un pacto social para erradicar estos problemas que tenemos. El Cusco ha ido cambiando en términos productivos, digámoslo así, el peso entre la minería y la agricultura. La minería ha ido cobrando un peso mayor y la agricultura ha ido disminuyendo más bien su peso en la estructura económica del Cusco. Y la pregunta que tendremos que hacernos es ¿a dónde nos está llevando esto? ¿Estamos realmente disfrutando de esa minería, ¿no? De tal como se explota la minería en este momento? Esta economía rentista, primario exportadora, ¿ha generado bienestar en el Cusco o no? Ujú, Se ha utilizado para potenciar la agricultura y otros sectores de la economía en la región. Entonces, nosotros sí estamos muy decididos a potenciar sobre todo el sector agrario. El sector agrario, eso está en el programa de Venceremos, ¿no? Créditos, innovación tecnológica, fortalecer, en fin, a este sector desde lo técnico, desde lo educativo, visitando la región en la convención. Por ejemplo, hemos encontrado pues la potencialidad que tiene todo lo que es el cacao, el café, el té, la coca, etcétera, y que pueden ser sectores o productos bastante rentables, intensivos en uso de mano de obra calificada,
muy cuidadosos con el tema ambiental, ¿no? Porque eso es lo que justamente hace que sean rentables, ¿no? Y el Estado está totalmente ausente de eso. No hace absolutamente nada con esto, ¿no? No está potenciando esto que podría ser una clave para lograr un desarrollo importante en términos económicos. Ok, vamos. Igual el sector de la pequeña agricultura, o sea, ya te he dicho, desalojaron un mercado tan importante, un mercado de productores tan importante, lo que nos muestra cuáles son las prioridades de estos sectores que gobiernan, ¿no? Ujú, Que han preferido construir ahí no sé, un centro de convenciones, no sé qué cuento tienen ahí, en vez de más bien ver cómo potenciamos la agricultura, la pequeña agricultura, la agricultura familiar, dándoles espacios para conectarse con mercados, ¿no? Entonces, me parece en toda esa línea hay una potencialidad muy grande para transformar realmente la región, ¿no? Con la compra de estos productos, vinculando esto a la red de comedores populares que hemos estado visitando también, donde encontramos una precariedad absoluta, comedores populares que tienen que mudarse de un lugar a otro porque no tienen un local donde brindar el servicio que brindan y que no tiene que ver solamente con la pobreza. O sea, creo que hay un enfoque ahí equivocado, ¿no? Se piensa que los comedores populares solamente son para resolver un problema de los que no pueden comer, los que son miserables y no pueden acceder a alimentos. Yo creo que no es así. Los comedores populares son espacios de cuidado, donde las mujeres se organizan para poder resolver los problemas de la alimentación, porque muchas mujeres tienen que salir a trabajar y no tienen ujú, cómo cocinar en su casa y trabajan todo el día para darle de comer a sus hijos, a personas con discapacidad, a personas adultos mayores. Y son las mujeres organizadas las que con algunos recursos que vienen del gobierno provincial pueden sostener estos comedores. Entonces, pero estas mujeres también pueden transitar a, digamos, a lograr niveles de autonomía económica. Entonces yo veo en estos temas una articulación, una cadena que tiene que ver con el apoyo a la pequeña agricultura, su industrialización, ¿no? A las redes estas de cuidado que hay en las ciudades que podríamos potenciar, sostener y que podrían también vincularse a esta cadena productiva y resolver problemas como la desnutrición, la violencia familiar también, el tema de la autonomía económica, en fin, ahí hay una apuesta que yo he estado trabajando que me parece importante. Bueno, un segundo tema es el tema de la industrialización. Y ese tema de la industrialización que hay que discutirlo más también, pero que tiene una propuesta en darle valor agregado a lo que producimos, donde temas como el del gasoducto puede tener un rol muy importante por lo que puede generar, pero no solo eso, sino también cómo potenciamos la educación superior, cómo la vinculamos a otros sectores de la economía regional, cómo diversificamos la economía regional. Es otro elemento que puede ser clave para, para avanzar en cambiar las condiciones de vida de nuestra región, ¿no? ujú. Esto que Y te mencionaba. ¿Mm? con el gasoducto, ¿qué es lo que planteas? Porque hay como quien dice, bueno, no vamos a cortar el contrato, que está no sé qué, cuál es el planteamiento o qué crees tú que es lo que se debería hacer? Entiendo que ayer justo estuvieron en un evento discutiendo un poco en temas de gasoducto, ¿no? ¿Cuál sería el planteamiento de venceremos y el Claro, en tuyo? realidad este tema del gasoducto es un tema bien complejo, ¿no? Tiene varios niveles, varios niveles. Tiene que ver con un tema constitucional, los contratos ley, ¿no? Cómo estamos vinculados a esto, a quién le pertenece la molécula del gas finalmente, quién hace y deshace con esa molécula del gas, y eso está consagrado también en la ley orgánica de hidrocarburos, que es un tema que está vinculado al Senado, ¿no? El Senado puede cambiar puede cambiar las leyes orgánicas, digamos, no tiene iniciativa de ley, pero Mm, tanto reformas constitucionales como temas relacionados a leyes orgánicas sí puede hacerlo. Y lo que tenemos es una ley orgánica que prácticamente deja que se haga lo que les dé la gana a los concesionarios con el gas. Entonces no podemos realmente disponer del gas. Esa es la realidad, ¿no? Y hay otro nivel que tiene que ver con los contratos propiamente dichos, cómo se hacen. Ahora va a haber una renovación se está proponiendo la renovación de una adenda para ver cómo se va a hacer la masificación del gas con cálida, cosa a la que se está oponiendo la convención, porque en una versión anterior, en otra propuesta anterior sobre la masificación, estos recursos que provienen del FICE,
se proponía que 1.000 familias en la convención por año iban a empezar a por año iban a acceder al gas, ¿no? Y ahora nos venden como maravillosa con esta adenda que solamente van a ser 500 familias en 3 años. Entonces, hay un engaño, muchachos, con este asunto. ¿Cómo cambiamos esto? Bueno, debemos entrar en distintos niveles, no no renovarle la concesión a Cálida, por ejemplo. Eh, bueno, muchos plantean que hay que resolver las disputas que hay con Odebrecht. El tema es que Odebrecht es una empresa corrupta, entonces mucha gente tiene miedo de entrar a ver cómo se puede replantear o salvar, ¿no? Lo que ahora está ahí votado la tubería que está, creo, en un 40%. Eh, Desde el partido se ha planteado nacionalizar, recuperar estos bienes, ¿no? Mientras se van resolviendo todos estos temas. Hay que cambiar la ley orgánica, por supuesto, y ver cómo se pone como prioritario que se masifique el gas, que un elemento fundamental es que haya un acceso doméstico al gas y también se puede usar en términos de uso industrial, ¿no es cierto?, del gas. Y finalmente, por supuesto, vamos a tener que entrar en una discusión constitucional, ¿no? O sea, inevitablemente. Entonces, tiene toda esta complejidad, por eso mismo decimos, no solamente es un tema de buen gobierno, hay un problema de fondo de lo que es el contrato social, de cómo está organizada la economía, del modelo económico, ¿no? Del régimen económico y qué rol cumple el Estado. Entonces, bueno, tenemos todas estas alternativas, como te digo, ¿no? Ahora, ¿qué nos dicen del otro lado? Lo de siempre, ya no hay reservas suficientes, y lo han dicho desde hace muchos años, y mientras tanto se siguen farreando y saqueando los recursos y dicen, no Y hay reservas saliendo. suficientes. Eh, Exactamente. Segundo, no hay una demanda en el sur adecuada, ¿no? Sin embargo, con nuestros recibos de luz hemos pagado mucho de la infraestructura para llevar el gas domiciliario a Lima y a Ica y a otras regiones del país. Entonces, ese es otro pretexto, no hay una demanda suficiente, ¿no? Cuando deberíamos crear una demanda, si tuviéramos un proyecto general de un estado activo, se podría generar una demanda, pero es el otro pretexto que hay, ¿no? Entonces, mientras tanto, el Cusco no puede disfrutar del gas. Creo que ahora con el accidente que hubo, en las zonas circundantes a Camisea, se paga hasta 200 soles el balón de gas. Entonces, y por otro lado, el otro tema que apareció en la discusión del día jueves es la situación de los pueblos indígenas y la necesidad de una transición energética. El gas es una posibilidad efectivamente de no solo depender del petróleo, es una energía más limpia, pero necesitamos transitar a formas de energía mucho más limpias, que son las cosas que están discutiéndose a nivel global. Entonces, eh, digamos, el gas sigue siendo un elemento fundamental, una posibilidad de desarrollo. Bueno, están sus usos, la discusión sobre sus usos, ¿no? Que pueden producir fertilizantes, plásticos, en fin, yo no sé si eso está necesariamente en nuestro imaginario del desarrollo y de lo que queremos para el futuro, pero esta energía satisface o le da, digamos, lo que viene del gas de Camisea, mm, alimenta al 40% de la energía eléctrica en todo el país. Entonces, en el Cusco no deberíamos ya tener niveles de electrificación mayores, ¿no? O sea, hay lugares donde no hay electricidad. O sea, efectivamente, a costa del Cusco y tomándolo como un territorio de sacrificio, digamos, no se está utilizando el gas para otros usos, pero no para los que están vinculados a este territorio. Pero aún más, el gas sí ha generado formas de corrupción también, Claro. ¿no? A través del canon. No hay, o sea, no se está orientando su uso, lo que nos genera como renta, para realmente cambiar la matriz productiva, ¿no? De ujú. industrializar, cambiar las condiciones de vida o sea, el tema del gas creo que es un tema estratégico que Eh, nos puede llevar a... Sí, Eh, bueno, de mi parte, dos últimas preguntas, una que viene del público.
en fácil, en fácil, ¿ok? Para los peruanos que quieren entender cómo van a llevar a cabo un proceso de asamblea constituyente para cambiar la constitución. ¿Cómo lo van a hacer? A ver, nuestra propuesta es muy simple. Es poder ser consultados si es que queremos o no queremos un cambio de constitución. Ese es el primer paso. Hemos perdido el derecho a hacer el referéndum, ¿no? A convocar un referéndum. El Congreso ha hecho o ha generado todos los mecanismos posibles para que pase por el Congreso cualquier tipo de consulta. Entonces, ellos lo han impedido así. Hay toda una campaña, como bien sabemos, contra el tema constitucional, a pesar de que la coalición que hoy controla el poder ha cambiado la Constitución de manera sustantiva. Podríamos decir que ya no estamos solamente con la Constitución del 93, sino estamos con su versión 2.0 del año 2022, ¿no? Entonces, eh, digamos, tenemos dos vías, como dice Nicolás Lynch, para pelear por la nueva constitución. La vía institucional, que es la que tenemos que empujar en el Congreso para hacer una reforma, para recuperar el derecho al referéndum, para que se le consulte a la ciudadanía, y por otro lado la calle. ¿No? Si no hay calle, si no hay sujeto constituyente, si no hay una movilización constituyente, no vamos a poder alcanzar una salida constituyente. Nosotros hemos trabajado en ambos planos. Como te digo, el 2021 con Castillo se frustra esto porque es manoseado el tema constitucional, si tú lo ves, ¿no? Se compraron varios kits, cada quien quiso ser el titular del kit para convocar a este referéndum, al final no se consiguieron ni las firmas, hubo una campaña del sector más reaccionario para que se impida, ¿no? O sea, que se le consulte a la ciudadanía si queremos o no queremos una nueva constitución. Mientras tanto, ellos hicieron todos los cambios habidos y por haber. Entonces, para nosotros es fundamental disputar el espacio institucional, como lo estamos planteando, y también la calle. Tenemos que avanzar desde la calle a impulsar un proceso constituyente. Yo considero que ese es el desafío que tiene Venceremos en este momento, ¿no? Más allá de lo que resulten, de lo que resulten las elecciones, el proceso electoral. Ok, Pero hay un sector amplio de la ciudadanía que quiere un cambio constitucional, encuentra que ahí es un significante vacío, entre comillas, que puede resumir y recoger todas estas demandas que tenemos y que observamos además cómo a lo largo de las regiones, ¿no? Digamos, imposibilitan que la gente pueda acceder a la salud, hospitales paralizados en toda la región, en Chumbivilcas, en la Convención, en el propio Cusco, ¿no? Mientras que la gente no tiene cómo acceder a la salud. Y son hospitales que se están construyendo hace 10, 12, 13 años. O sea, esa es la situación. Así de grave es las carreteras en el Cusco. Son desastrosas y ahí me olvidé de plantear el último punto que a mí me parece fundamental, además de la constitución, la soberanía y seguridad alimentaria y la industrialización. El Perú necesita de un nuevo pacto territorial, de un nuevo tipo de descentralización, ¿no? Donde realmente se tengan las competencias en los territorios para poder cambiar las condiciones de vida, el presupuesto, las competencias, para cambiar las condiciones de vida en nuestras regiones, ¿no? Nuestra región tiene un abandono terrible de las vías de comunicación. Incluso en el Valle Sagrado, es un desastre el Valle Sagrado. Mm. Imagínate, se supone que es el lugar donde está el turismo y todo, está en un estado calamitoso, ¿no? Entonces, necesitamos un nuevo tipo de descentralización, un nuevo pacto territorial, donde además incorporemos a las comunidades campesinas, a los jóvenes. Ayer estuve en este encuentro de jóvenes, los jóvenes vienen reclamando espacios de participación y en vez de haber ampliado sus espacios de participación después del primer impulso que hubo, ¿no? Con la CONAJU, lo que hemos visto más bien es la reducción de esas posibilidades de participación, ¿no? Necesitamos un sistema de planeamiento que funcione realmente, el ordenamiento del territorio, el ordenamiento territorial. Los planes de desarrollo concertado tienen que ser realmente vinculantes, no lo son. Todo, tenemos en el caso del gas una serie de leyes que lo que buscan es promover, pero no garantizan absolutamente nada. No Ujú. promover el uso industrial, promover el uso doméstico, pero si soy dueño de la molécula, si una empresa transnacional es dueña de la molécula y tiene el derecho a hacer lo que le da la gana, pues con esas leyes declarativas no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. ok, Ujú. una última pregunta de mi parte, Alfonso, de alguien que la manda y te la planteo tal cual la mandó. ¿Ok?
dice, ¿dónde está la NOCA? Esa es la pregunta que hace. ¿Dónde está la NOCA? Y yo agrego cosas que me han dicho también gente que puede ser de centro izquierda, que es progresista, y es un comentario que se repite. Esta gente piensa que con a la NOCA ellos se hubieran, digamos, hubieran pensado más su voto para venceremos. Es lo que nos han dicho. ¿Dónde Bueno, está? a la NOCA, yo considero a Vicente un amigo. Me es complicado, digamos, plantear algunas cosas sobre cuál ha sido su rol dentro de lo que hemos vivido en esta apuesta por construir esta alianza. Él tiene muchas responsabilidades de cómo finalmente terminaron las cosas respecto de su candidatura. O sea, no es responsabilidad de los otros. Él tiene una gran responsabilidad. Asumo yo que es inexperiencia, puede ser muchas cosas. Y bueno, las cosas terminaron así y él, supongo yo, está siendo docente, ¿no? Acumulando ahí años de experiencia, digamos, para su currículum, para poder acceder seguramente a otros cargos de poder dentro de la universidad, supongo yo. Es un académico interesante, ¿no? Pero él ha decidido, desde mi punto de vista, de una manera equivocada, dar un paso al costado y no seguir en esta apuesta que además nos ha perjudicado, ¿no? Nos ha perjudicado porque él no quiso asumir el Senado en Puno, nosotros no tenemos una representación en Puno. Él peleó mucho por tener esa, además de ser candidato presidencial, ser senador por Puno, candidato a senado por Puno. En fin, al final tampoco se inscribió y se cayó la lista de Puno y bueno, lamentablemente acabaron así las cosas, ¿no? Yo creo, bueno, en fin, ya después podremos hacer más balances también de cómo el propio Nuevo Perú actuó, ¿no? En este contexto de definición de candidaturas. Se cometieron varios errores, pero principalmente considero que Vicente tiene una responsabilidad, ¿no? Es un asunto político, ¿no? Es un tema, en fin, no lo voy a llevar a un plano moral ni mucho menos, ¿no? Yo considero que es una gran persona Vicente, pero bueno, creo que se ha equivocado en su actuación al respecto. No sé si nos hubiera ido mejor, ¿no? Siempre con nosotros hay una crítica permanente, ¿no? Siempre podría haber sido mejor, entonces como no es como yo quiero, entonces no te apoyo, ¿no? Y es algo que permanentemente ha caído sobre nosotros, hay que decirlo, ¿no? No somos lo suficientemente feministas para algunos, pero ahora esos que no eran, para quienes no éramos lo suficientemente feministas, sí pueden aceptar a machistas en otras listas y convivir ahí. O sea, no, siempre somos insuficientes, ¿no es cierto? Y hay como siempre esta lógica contra nosotros de, de ver, de buscar el punto de divergencia. ¿Qué cosa te puede hacer sospechoso a ti, ¿no? A pesar de que tú estás diciendo claramente que quieres, quiero ver qué cosa me hace diferente de ti. Y por eso prefiero irme con otros que al final sí te pasan de contrabando, cosas peores, pero no sé por qué con nosotros hay siempre esa exigencia, ¿no? Tal vez nosotros mismos nos hemos puesto esa exigencia y otros han asumido esa exigencia de ser como una opción perfecta que satisfaga a todos y si no me voy, no estoy con ustedes, en fin, es un problema eso, ¿no? Entonces considero que Atencio es un buen candidato, es un buen candidato. Ha ido enfrentando los debates, las entrevistas de una manera muy buena, pero hay un problema que tenemos ahora, es el desconocimiento, ¿no? Y eso no se construye tampoco de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cómo logramos que se conozca este personaje, que es un tema en la política tan fundamental? López Chao, por ejemplo, ha construido su idea de que él es el rector, buena gente, que le dio espacio a los estudiantes y un conjunto de jóvenes, agradecen su generosidad, lo ven casi como un padre, ¿no? Político y entonces deciden apostar por esa opción. Ha construido esa imagen. Bueno, Atencio creo que todavía no ha logrado construir esa imagen. ¿Quién es Ronald Atencio? ¿No? Y ahí hay un desafío que también tenemos en lo que queda de la campaña, de dar a conocer quién es. Es un tipo, desde mi punto de vista, brillante, ¿no? Ha enfrentado muy bien varios debates,
lleva como estandarte los 31 puntos, pero eso no basta, pues, ¿no? Como decimos. Pero nosotros Eso estamos es lo que te puedo decir, Diego. convencidos, con Alfonso, estamos convencidos de que la imagen que se presenta al público, a las redes, sobre la situación actual en cuanto a las encuestas, debe estar un poco manoseada. Creemos que venceremos. Normalmente debe estar más arriba y que esto en algún momento, finalmente hay 35% de personas que todavía no saben por quién van a votar, ¿no? Entonces, no sé qué piensas tú, Alfonso, al respecto de eso. Yo, sí, la verdad que Tú, yo creo tú. no, no, yo creo que hay que yo como economista lo veo, creo que hay que ver el margen de error y a partir del margen de error también, lógicamente, te van colocando un poco lo que quieren posicionar, ¿no? Lo decía Álvaro al principio, como por ejemplo la República, las encuestas más los medios de comunicación comienzan un poco a posicionar los candidatos que ellos quieran. Y remarle es más difícil, por eso los medios alternativos, por eso, qué sé yo, me parece que iniciativas como esta tan buenas porque permite que la gente vea otras cosas, ¿no? Este, porque es así. Igual yo creo, analizando la última encuesta, la encuesta de 10 días antes de las elecciones del 2021 cambió todo. Faltando 10 días, tú ves que comienzan a cruzar todas las gráficas y las tendencias. Para mí no hay nada dicho, creo que puede cambiar mucho, pero está. Y yo creo que lo están haciendo un poco lo que tienen que hacer, ¿no? Caminar y caminar y caminar. Yo veo las redes de Álvaro y es todos los días, todo el día pateando, igual latencia, ¿no? Y me parece que eso es lo que se tiene que hacer. Sobre todo creo que la dificultad para la izquierda, en Nuevo Perú o lo que sea, hemos ido cambiando cada elección de símbolo. Posicionar un nuevo símbolo no es fácil. O sea, se militó para el símbolo del Frente Amplio, se militó para el símbolo de Juntos por el Perú, ahora se milita otro nuevo símbolo y totalmente nuevo. Entonces, posicionar una cara, posicionar un símbolo no es fácil. Pero está, hay que seguir pateando, ¿no? Y ahí es Álvaro, creo y los demás candidatos que lo están haciendo, ¿no? Me imagino que cansado, agotado, todo mal. Sí, de acuerdo, yo considero que sí están cocinando las cifras en ese margen de error del que habla Alfonso, porque estamos así, o sea, muchos candidatos se mueven todavía en el margen de error y hay una apuesta por desaparecernos, ¿no? No cabe la menor duda. Eso no quiere decir que no prestemos atención a las encuestas, que no veamos autocríticamente que no estamos haciendo bien, que no veamos nuestras falencias. Tenemos casi un poco menos de un mes para seguir dando la batalla y ojalá que hagamos los correctivos también correspondientes. Pero como dice Alfonso, hay que seguir caminando, hay que seguir dando la batalla, dándonos a conocer. En el Cusco podemos dar una sorpresa. Yo considero, nuestros candidatos están trabajando muchísimo. Hemos tenido una buena recepción de Atencio también, pero también hay un alto nivel de desconocimiento y de desimplicación y desinterés de la ciudadanía, que es un elemento con el cual estamos navegando, ¿no? No, no cabe la menor duda y que tenemos que ver cómo esas personas las convencemos de que se impliquen y de que vuelvan a tener esperanza en que hay una opción para cambiar las cosas. Ese es el desafío que tenemos con más. Yo No, tengo no sé si tú, Diego, yo tengo de mi parte, pero tú vas a preguntar otra cosa, Diego, porque yo un poco también era como para cerrar. No sé para si, cerrar si tú... una pregunta, una chiquita, chiquita. Yo creo que un error también es que Verónica no se haya presentado, por lo menos en el Congreso. ¿Por qué no se presentó Verónica? Mm, Hay que invitar a Verónica. Conversando con ella con toda razón dice, bueno, primero no me interesa el Congreso, no me interesa ir a ese lugar, ya he sido con parlamentaria, en fin, no. Y en segundo lugar, hay que dejarle espacio a otros compañeros para que comiencen. Justo ahora, Álvaro, justo ahora que estamos en el momento, hay que dejar espacio a Claro, que no se conocen. Tú mismo has hablado de pero eso. tal vez ahí habría que preguntarnos, Diego, si también cambiar un poquito la estrategia no sería valedero, ¿no? En cuanto a su rol, por ejemplo.
que ella cumple un rol más bien con un anclaje territorial, ¿no? No es tampoco una mala idea. Yo creo que ella está ¿Va en el la apuesta gobierno? de ver cómo, en la apuesta de ver cómo construimos una alternativa desde la región, ¿no? ¿Va el Y gobierno regional? eso no lo puedo decir. Qué primicia para este pobre Deberías. programa. Muy mismos somos, ¿no? Pero, y me parece valedero eso. Yo igual que tú, Diego, creo que Vero hubiera podido cumplir un rol distinto, ¿no? Vi un tuit el otro día de alguien que decía, qué aburrida esta campaña, no hay por quién votar, no me genera ninguna emoción. Extraño a alguien como Verónica Mendoza para darle emoción para darle emoción a la campaña, ¿no? No hay por quién jugarse, ¿no? Entonces, bueno, algo de eso creo también yo. Bueno, eso tiene que Yo ver, creo, igual sí, no sé qué opinas tú, Álvaro, pero y yo creo que hay un tema de arrastre, lógicamente, con Vero y tal, pero hay un tema por lo menos no se ve acá en Uruguay, yo creo que tampoco se ve en Francia, eso de que se vota al candidato, ¿no? No se votan propuestas, no se vota, o se vota menos la propuesta, el partido, da igual, por ejemplo, acá yo comentaba ahí en redes, ¿no? Acá se vota por el Frente Amplio, después ves que, no es que ves quién es el candidato, pero votas el frente, da igual quién sea el candidato porque lo que representa el partido es la mirada y coincide un poco con la que tú quieres, mirada país, mirada eso. A mí me sorprende mucho porque, por ejemplo, Gustavo Guerra García creo que está haciendo un trabajo extraordinario. Yo hablo con él más o menos seguido y se quema las pestañas. Y hay propuestas para todo un equipo técnico grandote, pero no es que, no sé si eso mueve la aguja, ¿no? Entonces buscamos como la persona que ahora se presenta acá y después se presenta o sea, cualquiera se puede presentar ahora en un partido de derecha, un partido de centro y después en la próxima es un partido de izquierda. Entonces, qué sé yo, no sé si yo desanclaría un poco la persona e iría más por el movimiento político, ¿no? El instrumento político. es una apuesta arriesgada en realidad, porque, como tú bien dices, es antropomórfica la política en el Perú, ¿no? Creo que Uruguay es una anomalía, diría yo. Pero el sistema político peruano también promueve eso, ¿no? Sea, Ujú. promueve con el voto preferencial una desvinculación del proyecto político. Al final los que llegan al Congreso son ellos, son personas que se mueven sin ninguna responsabilidad y ninguna exigencia de parte de los partidos a los que supuestamente representan. Ahí hay que hacer cambios. Si queremos un sistema de partidos distinto y si queremos una política no solamente de personas, sino de proyectos políticos y de organizaciones políticas. Pero Tú lo este decías, ¿no? modelo, Lo que nos pasó un poco con Ruth, que dijiste a los 6 meses se desvinculó y tal, sí, pero lo que pasó en el Congreso, tú lo ves, inclusive con Perú Libre, el riesgo que creo yo que es lo que va terminando pasar con los que entren por ahora a Nación, o sea, tú ves a las tres gurisas y no tienen nada que ver con Colchado, ¿no? En nada. Pero entonces el miedo profundo es que se termine un poco cada uno yendo por su sitio y creo que menos posibilidades de cambiar las cosas cuando es a nivel individual la lucha, ¿no? claro, hay niveles de fragmentación ya muy grandes, ¿no? Y estas lógicas y estas reglas de juego permiten y promueven esta fragmentación política, donde son personas que van buscándose plataformas para hacer política ellas, Ujú. las que terminan teniendo espacios. Yo tengo una reflexión sobre eso de mi generación. ¿No? Digo siempre, queríamos cambiar la política, ¿no? Y al final hemos hecho política neoliberal, cada quien buscándose su propia plataforma para ser como individuo un protagonista, ¿no? Ese ha sido el afán de todo el mundo, no una dificultad para lidiar con divergencias, con contradicciones, para sostener el proyecto colectivo. Y eso es lo que le ha venido pasando a la izquierda. Yo le denomino eso una política neoliberal. O sea, hay una lógica neoliberal ahí detrás de todo esto, donde el individuo es lo más importante y no el proyecto político. Yo haciendo ucronía, me imagino, por ejemplo, después del fracaso que tuvimos en la alianza con Perú Libre, que nunca llegó a concretarse y que implicó una ruptura dentro del partido que yo sí creo que nos hizo mucho daño. ¿Qué hubiera pasado si
las compañeras, en vez de tirarnos la puerta en la cara, se quedaban y planteaban, oye, ustedes fracasaron, nos toca a nosotros. Ujú, Eso nos hubiera dado una institucionalidad distinta, pero no. Aquí lo que se busca es uno salvarse, uno aparecer como puro, como limpio, ¿no? Y construirse tu plataforma particular y no ujú, persistir en el esfuerzo colectivo. Y eso es lo que ha pasado y lo que viene pasando con la izquierda en general también, ujú. ¿no? De Si no acuerdo. soy yo, no es nadie. Con López Chao pasó lo mismo. Si yo no soy el candidato, si yo no tengo el símbolo, si yo no voy. Y te invento y te traigo a Libertad Popular, te traigo a otros para que te vayas, ¿no? Finalmente, para empujarte a que te vayas. Y eso es Ujú. lo que pasó en esta ocasión. Y es lo mismo con Sánchez. Sánchez hace y deshace, por eso sus aliados varios se han ido. Porque hace y deshace su plataforma particular y puede usar a quien sea. Y bueno, la gente inescrupulosa, por lo general pareciera tiene más éxito en la política que la gente que tiene escrúpulos y que Esperemos que busca no, ¿no? hacer cosas más en serio. ¿Ah? Esperemos que eso Hay que no se insistir en que vea. no sea así. Exactamente. Tenemos un mes para que eso no sea así. Bueno, Exactamente. Álvaro, Yo tengo ¿tienes una pregunta más? sí, la última, La porque yo, última, ya, la sí, la última. última, la última. ¿Cómo quedó el partido, vos? ¿Cómo quedó el partido de la pichanguita? Ah, el ¿Se partido. jugó Ah, o Ah, era la pichanguita? ¿Se jugó de verdad o solamente no, sí fueron jugamos, sí 45 jugamos, segundos jugamos. de Reels? Atencio, se Jugamos, grabó, jugamos. vos te ya, grabaste, tiraron la pelota, se movieron un rato, ya sí, va. y después, No, bueno, no, cada no, uno no. ya. Sí jugamos, sí jugamos. Bueno, hubo dos equipos de Rubén Caguana, que es nuestro candidato Ujú. número 3. Víctor Maita tuvo un equipo, Unidad Popular tuvo un equipo, y Ronald estuvo en uno de los equipos, y otro equipo también del barrio, que también se sumó, y mi equipo. Entonces, bueno, Ronald se sumó a uno de los equipos de Rubén, hizo un golazo, o sea, le salió un No, gol, no sé cómo. pero En ese nuestro no está caso, filmado, porque en la filmación, mano, parece que son el Newpie antes de que entre Oliver Atom. Ahí, sí, sí, sí. ninguno. No se ve No, la no, figura. no, hizo un golazo, hizo un golazo. Y nosotros, bueno, perdimos el primer partido si no me equivoco, con la gente de Maita, y ganamos el segundo contra Unidad Popular. Ganamos 2-0. Yo hice Bien, 2 goles, y eso que no juego hace 5 años. está bien. Álvaro, muchísimas Bueno, gracias bueno, por habernos acompañado. Este no es un programa, todavía no tiene nombre, no creo que después sobreviva, después del triunfo electoral, pero te agradecemos mucho que hayas explicado tus propuestas un poco, hayas ayudado también a entender algunas cosas que tienen que ver con la nueva constitución, que tienen que ver con el gas. Bueno, y vamos a seguir haciendo estas entrevistas, nos queda un poco más de un mes para seguir haciéndolas y para seguir, bueno, creciendo en las encuestas, espero yo. No, un gracias a abrazo, Álvaro. ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Diego, Alfonso. Muchas gracias por esta oportunidad y poder conversar con ustedes, que hace falta espacios para poder conversar en los formatos que hay ahora para participar en debates. La verdad es que no se puede hablar, es muy difícil. 2 minutos, 3 minutos, más es un juego, a la gente le encanta la confrontación, ¿no? Pero desarrollar ideas veo muy pocas posibilidades. Igual he encontrado, como les digo, mucha gente interesante, con propuestas muy interesantes también, con mucho conocimiento del territorio y todo, pero que lamentablemente buscan disociar su candidatura del proyecto al que responden. Entonces, eso sabemos que no funciona y sabemos quiénes controlan el poder ahora. No son personas, ¿no? Son ciertos grupos políticos que han reclutado personas, pero que tienen un poder como tales y que tienen una agenda que va contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de los campesinos. Entonces no me pueden vender que defienden los derechos de las mujeres cuando sus bancadas ahora, sus partidos, han arrasado con muchos derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, bueno, poder conversar, desarrollar ideas, así me parece genial. Un abrazo grande. Esperamos vernos, a ver si en algún momento coincidimos todos en Cusco, para que nos Listo, invites unas chelitas. Para celebrar. listo, de acuerdo, que nos vaya bien. Nos Adiós. vemos. Chao, Álvaro. Nos vemos, compa. Gracias. Chao, chao. Chao.